una de las grandes urbes del país? Si bien el desarrollo y la infraestructura nos causan orgullo mundial, también nos igualan problemas como el de la movilidad, que cada vez es más complicada y que parece gestar las condiciones para cambiar dramáticamente las formas en las que las personas nos debemos trasladar. ¿Acaso no tarda cada vez más en trasladarse hacia su destino? Bueno, pues precisamente por segundo año consecutivo la Ciudad de México ocupó el primer lugar mundial en problemas de congestionamiento vial. Lucy Bravo. Muchas gracias, Estela. Hoy en día, el 64% de todos los viajes realizados por la población a nivel mundial se concentra en las grandes urbes, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. De hecho, se estima que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050, lo que aumentaría la demanda de movilidad 2.6 veces de los niveles actuales y las emisiones contaminantes en un 33%. Sin duda, se trata de un desafío global. Hoy países como México, como Brasil, como Colombia, como Chile, son países que han entendido mejor los esquemas de movilidad y van avanzando de una manera mucho más, digamos, un poco más rápido, más dedicada y aprendiendo por parte de nuestra institución. De acuerdo con la consultora internacional INRIX, la Ciudad de México ocupa el lugar número 14 de las 1.064 ciudades evaluadas alrededor del mundo por congestión vial. Sus habitantes pasan un promedio de 61.5 horas al año en embotellamientos y según datos de Coparmex, la Ciudad de México pierde 60,000 millones de pesos al año por culpa del tráfico. Se está dando un círculo vicioso en nuestra ciudad, es decir, hay una mayor posesión y uso del automóvil, lo cual nos hace creer que tenemos que dedicar más espacio a estacionamiento. Esto incide o incentiva sobre la ciudad, generando una ciudad más dispersa, más horizontal, en donde es más complicado y más costoso llevar cada vez mejores servicios de transporte y de accesibilidad urbana. Hoy vemos gobiernos más profesionales con incentivos para dedicar más recursos, para contratar especialistas para que estén en sus filas y los apoyen al diseño de políticas públicas que puedan llevar a cabo una movilidad sustentable. Hoy en día, los problemas en movilidad pueden costarle a un país entre el 2 y el 4% del PIB nacional. Pero las tendencias indican que la innovación en el transporte llegó para quedarse. Ciudades como Nueva York, Hong Kong y Madrid han sido precursoras en impulsar la movilidad eléctrica, la eficiencia energética y el medio ambiente. Salvador Medina, ¿por qué el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo decide trabajar en México? Bueno, en México hay muchos problemas relacionados con la movilidad urbana, con la sustentabilidad y la equidad justo de cómo nos movemos en las ciudades. El instituto viene aquí a traer buenas experiencias, a hacer estudios y apoyar a los gobiernos a tener soluciones que beneficien a todos. Hay otras ciudades, además de la Ciudad de México, donde hay problemas de movilidad. Es un gran problema. De hecho, es un problema que sucede prácticamente en todas las ciudades del país, desde las más pequeñas a las más grandes. Y sucede porque tenemos un modelo de desarrollo urbano que ha sido muy expansivo, ha sido muy desordenado, muy anárquico, ¿no? Más o menos ha crecido 9% anual las tasas de la expansión de las ciudades, mientras la población crece alrededor del 3%. Esto quiere decir que crece mucho más rápido la superficie que la población, y esto lo podemos ver prácticamente en cualquier ciudad del país, en Guadalajara, en Monterrey. ¿Y sin planeación? Y sin planeación. Vemos manchones por aquí, manchones por allá, y entonces la movilidad de todas las ciudades se complica y se complica muchísimo. ¿Tú dirías que en alguna de estas ciudades pronto tendremos pues casi una catástrofe como la que vivimos a diario en la capital de la República? Pues no diría que catástrofe, pero tienen serios problemas de movilidad. Uno puede encontrarse tráficos infernales en Guadalajara o en Monterrey, inclusive en Jalapa, que es una ciudad pequeña. Lo puedes encontrar en ciudades turísticas como Cancún. Digamos, no es algo exclusivo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tal vez se nota mucho por el tamaño que tiene y la zona conurbada, estamos hablando de 20 millones de habitantes, y evidentemente se nota en demasía, pero en las otras ciudades también sufren este problema. Estos tiempos de traslado están asociados también al crecimiento de los parques vehiculares, Salvador. Así es. Lo que nosotros estamos viendo en prácticamente todas las ciudades grandes del país es que al expandirse la mancha urbana es muy difícil proveer transporte público, porque no es lo mismo si tú tienes a todos los habitantes en 10 kilómetros que a tenerlos en 50 kilómetros. Se vuelve muy caro proveer transporte público de calidad, simplemente se vuelve inviable, y lo que hace es que surgen los microbuses en todos lados, ¿no? Concesiones malas, hay poco transporte público masivo en realidad dentro de las ciudades mexicanas.
¿Y qué es lo que hace la gente como solución? Pues lo que hace la gente como solución es que en cuanto tiene dinero se compra un auto, por más barato que sea. Y crece justamente el parque vehicular a una velocidad muy, muy grande, ¿no? Más o menos al 8% anual en el país. Esta velocidad de crecimiento, pues lo que hace evidentemente es que congestiona las calles, porque no hay ningún gobierno que pueda construir tantas calles a la velocidad que crecen los autos. Bueno, el Metrobús, de hecho, que vemos en la capital, no es una idea original de la Ciudad de México, surgió antes en otras partes del país. De hecho, sí, surgió primero en León y viene, de hecho, de Sudamérica. Ya se había implementado tal vez en un primer momento en Lima, después Curitiba, Bogotá tuvo éxito y luego vino hacia acá, se implementa en León y luego viene hacia la Ciudad de México. Y es una solución muy inteligente porque tú lo que haces es que quitas el transporte público malo, en este caso los microbuses, lo haces uno de calidad masivo y además te permite ordenar el tráfico mejorando los tiempos de traslado, tanto del transporte público como en automóvil. Oye, ¿los automóviles o la compra de automóviles crecen más en el país con respecto a otras ciudades de otras partes del mundo? De hecho, en el caso de México crece muy rápido, pero no tan rápido, por ejemplo, como en China. Okay. Pero crece menos que en Europa o en Estados Unidos. Y sí tenemos un problema de crecimiento de parque vehicular tan grande que nos estamos volviendo dependientes del auto, lo cual es muy malo, porque entonces el día que querramos nosotros financiar transporte público masivo bien, simplemente no va a resultar. Y es lo que está pasando, de hecho. Más o menos el gobierno invierte el 70% de los recursos en el uso del auto, cuando solamente el 30% de las personas se mueven en auto aproximadamente en todas las ciudades del país. Entonces, entonces tenemos un signo de desigualdad completamente enorme y además uno que genera mucha insustentabilidad de cómo nos movemos. Esto es, si quisiéramos cambiar las cosas, tendríamos que cambiar esta proporción. Tendría que ser mejor 70% hacia transporte público, sustentable, bicicleta y no al auto. ¿Qué falta para tener un transporte público eficiente, seguro, rápido? Pues bueno, lo que hace falta realmente es tanto inversión como regulación. En el caso que vemos del metro y vemos del transporte público de la Ciudad de México, es muy impresionante porque a veces se nos olvida que la Ciudad de México no es una urbe aislada. En realidad tenemos a todos los municipios que están alrededor, que generalmente ahí vive el 60% de las personas de la ciudad, el otro 40% vive en la Ciudad de México, Distrito Federal, pero hay una desigualdad muy grande donde tenemos que más o menos el 83% de los kilómetros de transporte público están en la Ciudad de México y el resto en el Estado de México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la gente, de repente, del Estado de México, cuando viene a la Ciudad de México, pues satura el transporte público, que es insuficiente. Y esto es porque se ha dejado de invertir mucho en el transporte público, no solamente en la Ciudad de México, ha pasado en Guadalajara, ha pasado en Monterrey, apenas se está construyendo la tercera línea de metro en Guadalajara y también la tercera en Monterrey, que además estuvo parada mucho tiempo, ¿no? Y cuando uno compara con cifras de otros países, notamos lo ridículo que es en muchos sentidos la inversión que hay en transporte público. Por ejemplo, Pekín hoy tiene más de 500 kilómetros de metro, cuando en el año 2000 tenía alrededor de 50 kilómetros. Y el metro de la Ciudad de México hoy está alrededor de los 230 kilómetros. Esto quiere decir que en un momento nos quedamos estancados y otros siguieron invirtiendo en transporte público. Y luego, por otro lado, tenemos el terrible problema que son los microbuses, las concesiones del hombre camión, donde se pelean día a día, segundo a segundo el pasaje. Y esto es porque tenemos un modelo de concesión totalmente caduco que no sirve en realidad para proveer servicio de transporte de calidad. Tendremos que tener otro modelo. Pero ocurre en todo el país. Estás hablando de políticas públicas, porque esta réplica de los microbuses, etcétera, el transporte público, pues se pasa en otras partes de México. Sí, prácticamente en todo el país está mal. Alternativas, menos autos, más bicicletas, más motocicletas. ¿Qué está pasando para que esto no opere como debe? Bueno, por un lado, no se trata de prohibir los autos, se trata de que la gente los use menos, que los comparta más. Se trata de generar ciertos instrumentos económicos que pueden ser bastante impopulares, pero estos pueden permitir de una u otra manera ayudar a financiar el transporte público. Por ejemplo, si hay un gasolinazo y entonces hay más dinero que le llega al gobierno, ¿por qué ese dinero no utilizarlo en mayor transporte público, que lo necesitan todas las ciudades? ¿Por qué no invertirlo
en más infraestructura ciclista, que el ciclismo en realidad hoy no solamente está en boga, es una necesidad en muchas ciudades y le hace falta más protección a los ciclistas en todo el país, ¿no? O impulsarlos a utilizar la bicicleta, que es muy ecológico y además genera muchos beneficios sobre la salud. Danos un ejemplo de una ciudad con una movilidad ejemplar en el mundo. Bueno, no podría decir exactamente ejemplar, porque eso depende de lo que cada quien piense que es ejemplar, pero puedo pensar en ciudades que son del tamaño de México, que eso es lo interesante, y que tienen una movilidad muy buena. Por ejemplo, tenemos el caso de Tokio o Osaka, que son ciudades igual con millones de habitantes y tienen un sistema de metro perfecto y la gente utiliza mucho la bicicleta. Podemos pensar en ciudades más pequeñas, por ejemplo, en Copenhague, que son como las ciudades medianas mexicanas, y ellos se mueven muchísimo en bicicleta. ¿Por qué no pensar en que podemos tener distintos modelos de movilidad en distintas ciudades del país? ¿Lo vamos a lograr? Podemos lograrlo siempre y cuando el presupuesto público y los instrumentos económicos vayan hacia allá. Si las autoridades siguen tomando decisiones atrás del volante, en lugar de encima del transporte público, pues vamos a seguir teniendo estos problemas y solamente van a empeorar. Salvador Medina, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Efectivamente, transitar se ha vuelto caótico, ya sea por manifestaciones, cierres de circulación o por trabajos de mantenimiento. Por ello, se han desarrollado cuando menos una decena de aplicaciones móviles pensadas en mejorar la movilidad, prever y evitar retrasos, y lo que es mejor aún, son gratuitas y fáciles de descargar, y aquí se las voy a presentar. Google Maps, por ejemplo, es una aplicación precargada en todos los teléfonos inteligentes. Y Waze es una aplicación que requiere de ser descargada en la tienda virtual de los teléfonos y depende de la contribución de los usuarios. Waze ayuda a los conductores a evitar el tráfico, ahorrando entre 5 y 10 horas cada mes, y se estima que tiene más de 70 millones de usuarios a nivel mundial, y México es el segundo país de mayor número de usuarios. La navegación GPS se basa en los comandos de voz que le da el usuario y ofrece indicaciones paso a paso, o más bien giro a giro, incluyendo avisos de accidentes o baches en el camino, así como estaciones de gas más cercanas, y ofrece al menos 3 rutas. Su uso es amigable y una vez descargada la aplicación, el usuario solo tiene que aceptar términos y condiciones del servicio y desde ese momento está lista para su uso. ¿Cuál es la conducta y la movilidad que queremos tener? La pregunta es si los gobiernos se van a comprometer a implementar políticas públicas contundentes, pero la más importante es si usted como ciudadano se va a comprometer, por ejemplo, a dejar el automóvil, o simplemente es una pose decir que lo dejamos para ser política y socialmente correctos. Como siempre, la mejor respuesta la tiene usted, así que nos vemos pronto porque esta historia no termina aquí.